A mí, Bueno, muy buenas tardes a todos. Siendo las 7:05, bienvenidos a una nueva charla del Grupo de Interés de Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario. Esta vez como parte de nuestro módulo cardiovascular, comenzando con nuestra primera charla sobre el abordaje de las taquiarritmias en la sala de emergencias, sobre su identificación, diagnóstico y tratamiento, a cargo de el doctor Sergio Amado, miembro de Junta y médico general recién graduado, y mi persona, el doctor Nicolás González, cofundador del grupo de medicina de emergencias y médico general. Nos está acompañando hoy el doctor Arturo Polanco, él es residente de cuarto año de medicina de emergencias de la Universidad del Rosario también, y nos va a estar acompañando para la resolución de preguntas, unos casos clínicos y unos comentarios finales. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden dejarla directamente en el chat o mandarlas por interno. Recuerden que todas las referencias que exponemos están en nuestro drive del grupo, eh, así como la presentación. Y también la presentación va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar si es que se perdieron de algo. Entonces, no siendo más, le damos la palabra a Sergio para comenzar. bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Hoy vamos a ver todo el abordaje de las taquiarritmias en la sala de emergencias. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al contenido, vamos a ver la importancia del abordaje de estas taquiarritmias, cómo se definen, cómo las vamos a identificar y a tratar, y al final algunos mensajes para todos. Siguiente. En cuanto a los objetivos de la charla, lo primero que quiero que veamos es identificar esas arritmias que nos van a matar a nuestro paciente. Adicionalmente, tratar de simplificar de alguna manera el abordaje de este tipo de arritmias e identificar sus causas reversibles principalmente para poder tratarlas y pues básicamente salvar a nuestro paciente. Y muy importante, quiero que se lleven que vayamos un poco más de la ACLS. Sé que la mayoría tienen un conocimiento previo dado por el ACLS, pero digamos que es un poco, digamos que es básico, ¿sí? Y acá queremos ahondar un poco más en el tema, lo que nos permita pues, tener un mayor conocimiento y generar una mejor práctica clínica. Siguiente.
Entonces, ¿por qué es importante? La incidencia de las arritmias ventriculares asociadas a la muerte súbita es cerca de un 5 o un 6% de los pacientes. Eh, el tratamiento de las arritmias es efectivo y salva vidas. Adicionalmente, que como vamos a ver, la mayoría de las herramientas para tratar a estos pacientes las vamos a tener casi que en todos los ámbitos. Aquí no nos podemos dar el lujo de decir, no, es que me toca remitirlo porque no tengo las herramientas. El 85% de las taquicardias ventriculares y las fibrilaciones ventriculares que se dan en el contexto de un síndrome coronario se puede presentar hasta en las primeras 48 horas, por lo cual es algo que hay que tenerlo en cuenta y hay que correrlo. Y podemos tener también un mayor riesgo de cardiopatías de origen que no es isquémico. Siguiente. Listo. Para empezar, entonces vamos a definir qué es una taquiarritmia. Una taquiarritmia es cualquier ritmo cardíaco en el cual tengamos una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Para dar una introducción, vamos a recortar brevemente el sistema de conducción del corazón, principalmente que va a estar mediado por esas células marcapaso que van a tener esa capacidad de automatismo, es decir, de generar un impulso sin necesidad de un estímulo externo. Este va a estar dado principalmente y va a ser controlado por el sistema nervioso autónomo. Vamos a tener el nodo sinusal, el cual va a iniciar ese automatismo. Posteriormente, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama izquierda, el fascículo antero superior y el fascículo posterior inferior, la rama derecha y las fibras de Purkinje correspondientes. Entendiendo esto, va a ser mucho más sencillo poder trasladar eso a un electrocardiograma, recordando pues la morfología de la despolarización auricular en la onda P, despolarización ventricular con el QRS y esa repolarización dada por la onda T. Adicionalmente, recordar el vector, es decir, la dirección en la que se dirige todo el impulso del corazón y que la podemos evaluar en las derivaciones precordiales, es decir, de 1 a B6, donde vamos a ver que el impulso se va alejando de donde se genera, generando que a nivel electrocardiográfico se vaya pasando de una negatividad a una positividad. Siguiente. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo se van a generar las arritmias? Tenemos principalmente tres mecanismos. El primero es por alteraciones a nivel del automatismo. Podemos tener unas células, digamos que tengan un automatismo normal, que va a estar dado por esas células propiamente marcapasos, en el cual vamos a tener algún estímulo externo que me estimule directamente o, por el contrario, me suprima esa capacidad de automatismo de estas células, generando una arritmia. O podemos tener unas células externas a las células marcapaso que tengan propiedades anormales de automatismo y que también me propicien a una arritmia. Adicionalmente tenemos la que se llama la llamada actividad desencadenada, es decir, dale siguiente por favor. Aquí vemos pues la imagen del potencial de acción clásico de las células cardíacas. Vamos a tener las células que van a estar van a tener un potencial en reposo. Posteriormente se van a despolarizar. Esta despolarización, digamos que va a ser mediada y va a ser de alguna forma completa según el vector que tenemos en el corazón. Una vez todas las fibras miocárdicas se hayan despolarizado, estas células van a entrar en un estado refractario en el cual no hay forma de que se vuelvan a despolarizar en ese momento, es decir, que se genere un nuevo impulso, sino que tienen que esperar hasta que este periodo pase para generar una nueva despolarización. ¿Qué pasa? Podemos tener algunas células que previo a ese periodo refractario no se hayan despolarizado. Cuando esto pasa, esos pueden, digamos que todavía tienen la oportunidad de despolarizarse y generar una arritmia adicional aparte del impulso normal que se genera. Y esta puede estar dividida entre temprana y tardía dependiendo de la fase del ciclo que se genere. Adicionalmente, podemos tener también un mecanismo y muy sonado, muy famoso, que es el mecanismo de reentrada. Siguiente, por favor. Siguiente. El mecanismo de reentrada va a estar mediado por dos formas. Digamos que podemos tener ese impulso eléctrico que se va por todo el miocardio, donde tenemos una vía específica. En esta vía podemos encontrarnos con un obstáculo anatómico en el cual ese impulso choque y no pueda pasar, por lo cual genere, se vaya por otro lado para poder despolarizar esa parte donde, digamos, el impulso no pasó inicialmente. Eso me puede generar, como en esta imagen, un circuito
en el cual va a haber una reentrada Chao, constante y el impulso no Vaya pase y gane por mí. directamente hacia todo el miocardio. Adicionalmente, también podemos tener... Amén. Ya está al 100%. Yo no te dije. Ah, pero es que ese informe es de ahora a las 5:30 de la tarde. Papi. Perdón, el que tiene el micrófono abierto, ¿me colabora, por favor? Gracias. Como les decía, podemos tener un mecanismo de reentrada anatómico o uno funcional. Este funcional va a estar dado por las características electrofisiológicas que tengan las células que están alteradas. Siguiente. Listo, en esta imagen vamos a ver que a grandes rasgos podemos diferenciarlas a nivel fisiopatológico, las taquiarritmias en unas que van a ser supraventriculares, es decir, que se van a originar por encima del nodo auriculoventricular, o unas ventriculares, es decir, por debajo del nodo auriculoventricular. Aquí hago un énfasis especial, digamos que la CLS nos habla siempre de que hay una taquicardia supraventricular y la menciona y es una morfología que usualmente tenemos en la cabeza. Sin embargo, hay que aclarar que las taquicardias supraventriculares son un grupo de taquicardias, como les digo, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, la fibrilación auricular, el flóter auricular u otras que ya vamos a ver. Y en cuanto a las ventriculares, estas van a tener una morfología específica, la cual podemos evaluar dependiendo del origen y su morfología en el electrocardiograma. Siguiente. En cuanto al abordaje general, lo primero, y siempre lo recalcamos en estos abordajes de medicina de emergencias, es verificar si el paciente está estable o no. Posterior a esto, vamos a identificar, dale siguiente, si en el electrocardiograma vamos a tener un ritmo que es regular o es irregular. Es decir, mirar si ese intervalo RR es regular o no. Siguiente. Posteriormente vamos a ver si ese QRS va a ser estrecho o no, es decir, si es mayor o menor a 120 milisegundos. Y por último vamos a mirar la morfología y la relación de las ondas P en relación con la proporción de QRS que hay, es decir, cuántas P's hay por cada QRS. Siguiente. Primero que todo, como les decía, quiero que aquí clarifiquemos un poco qué es estabilidad y qué es inestabilidad hemodinámica. Digamos que es un término muy utilizado, muy importante y a veces no tenemos muy claro qué es. Si ven la CLS en este cuadro que les muestro, nos da a grandes rasgos unas preguntas específicas que nos pueden orientar en el ámbito agudo. Lo que quiero que se lleven es que esto va a estar manifestado por una hipoperfusión tisular que se puede manifestar por varias causas, ya sea por alteración en los signos vitales, alteración del estado de conciencia que puede ser secundario a un bajo gasto, dolor torácico de origen isquémico, una falla cardíaca aguda o perfectamente un paciente con alteración en su llenado capilar o un patrón moteado típico. Y otra cosa que quiero que se lleven es que no todo paciente necesariamente tiene que estar hipotenso para estar inestable. Nosotros podemos tener un paciente perfectamente con una tensión de 120-80 que tenga algún signo distinto de hipoperfusión tisular y me esté generando esa inestabilidad. Siguiente. Siguiente, por favor. Listo. Siguiente. Entonces, digamos que de alguna forma de trasladar la fisiología a la clínica, podemos ver aquí la fórmula de la demanda de oxígeno. Como les decía, todo lo que comprometa esa perfusión tisular, pues digamos que va a estar traducido en inestabilidad hemodinámica. Como vemos aquí en la fórmula, tenemos el gasto cardíaco, el cual a su vez va a estar determinado por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Y también tenemos la concentración arterial de oxígeno, que también va a estar determinado por la saturación y la hemoglobina que tenga el paciente. Cualquier factor alterado que tengamos en esta fórmula nos va a traducir en una inestabilidad hemodinámica. Y es algo que tenemos que evaluar siempre y tener en nuestra mente. Siguiente. A nivel clínico, ¿qué vamos a encontrar? Digamos que la clínica es muy variada. Podemos tener un paciente que perfectamente se pueda presentar en el contexto de una muerte súbita, un paciente choqueado en el contexto de un choque cardiogénico o un paciente mayor que pueda manifestarse con dolor torácico o con síncope o disnea, por ejemplo. Llevarnos que casi siempre el síntoma principal va a ser las palpitaciones. ¿Sabes por qué le pregunto? Porque es que la Cordis, ¿cuál Cordis?
Como les decía, esto puede variar dependiendo de la Como les decía, esto puede variar dependiendo de la comorbilidad y la edad del paciente. Perfectamente podemos tener un paciente mayor que consulte por un síncope, un paciente joven que tiene una actividad regular y que en algún momento consultas porque siente que se le va a salir el corazón por el cuello. Digamos que va a ser súper variable. Siguiente. En cuanto al examen físico, podemos tener alteración en cualquiera de los signos vitales, ya sea hipotensión, taquicardia, taquipnea, signos de falla cardíaca. Y esto va a variar dependiendo de la etiología del paciente. Siguiente. En cuanto a nivel paraclínico, el más importante y el cual vamos a basar todo el abordaje es mediante el electrocardiograma. Pero dependiendo de la etiología que sospechemos al paciente, vamos a orientar esos paraclínicos. Por ejemplo, podemos pedirle unos gases arteriales sospechando que el origen sea un trastorno hidroelectrolítico o que el paciente tenga una enfermedad pulmonar o que tenga una hipoxia que me esté condicionando esa enfermedad o perfectamente que tenga un síndrome coronario agudo y se presente en ese contexto. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos el abordaje principal que vamos a ver. Lo primero, como les decía, vamos a ver si el paciente está estable o no. Nos llega ese paciente, nos verificamos que esté estable. Posteriormente tenemos nuestro electrocardiograma y vamos a verificar si tiene una taquicardia efectivamente. Posteriormente vamos a evaluar si el paciente está en un ritmo sinusal, es decir, si tiene unas ondas P que preceden cada QRS. Y posteriormente verificar si eso está presente y tenemos una taquicardia, es una taquicardia sinusal. Si no, vamos a mirar la morfología y digamos si el QRS es ancho o no. Si este QRS no es ancho, lo siguiente que vamos a mirar es si es regular o no. Perfectamente podemos tener dentro de nuestro algoritmo un grupo de taquicardias con QRS regular, irregular y estrecho, como podemos ver en esta imagen. Siguiente. En la cual vemos una fibrilación auricular, o en esta siguiente, que vemos una taquicardia de complejo estrecho regular. O, por otro lado, vamos a ver una taquicardia de complejo ancho, que puede ser regular o irregular, y debería tal vez prendernos las alarmas en cuanto a la etiología. Siguiente. Siguiente. Listo. Aquí esta es una tabla en la que quiero enfatizar un poco de los dilemas y los conflictos que vamos a tener al evaluar estos electrocardiogramas, ya que van a haber puntos muy finos que nos van a diferenciar la etiología y la morfología de una versus la otra. Por ejemplo, perfectamente puede quedar la duda si un paciente realmente está en una taquicardia sinusal o tiene una taquicardia supraventricular. O, por ejemplo, el clásico dilema, si el paciente tiene un complejo ancho y irregular, si eso es una taquicardia ventricular o si tenemos una supraventricular que tiene una conducción aberrante. No se asusten, ya vamos a evaluar esto en detalle. Siguiente. Empezando por las taquicardias con RR regular y QRS estrecho, la primera que vamos a evaluar, como mirábamos, es la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, principalmente sus mecanismos, digamos que va a ser una consecuencia de una alteración fisiológica en el paciente. No propiamente es una alteración en la conducción y usualmente va a tener un inicio gradual. A nivel electrocardiográfico, como les decía, vamos a identificar lo típico que son las ondas P de QRS, RR regular, unas ondas P positiva de 1 y de 2 y negativa en ABR. Y aquí quiero que se lleven el tema de la frecuencia cardíaca. Si bien conocemos que la frecuencia normal es de 60 a 100, algunos pacientes pueden tener una variación concorde a su edad, por lo cual la podemos ajustar con la fórmula de 220 menos la edad del paciente. En cuanto a las causas, son múltiples, como les decía. Siguiente. Podemos tener un paciente que perfectamente esté simplemente ansioso o que esté en el contexto de un síndrome coronario, que tenga un tromboembolismo pulmonar o que tenga una infección severa. Y el tratamiento propiamente va a ser el tratamiento etiológico. Siguiente. Entonces vemos aquí un electrocardiograma en el que primero vamos a mirar, tenemos un RR que es regular y un complejo estrecho. Posteriormente nos vamos a ver las ondas P, en la que aquí vemos perfectamente que se vende una onda P previa a cada QRS y posteriormente una onda T. Y eso nos indica que es una taquicardia sinusal, no vemos otras alteraciones. Siguiente. Continuando, tenemos también el flóter auricular. Digamos que en cuanto a los mecanismos, vamos a ver que hay un circuito principalmente mediado por un circuito de reentrada que
se va a estar dado principalmente en la válvula tricuspidia. Su inicio suele ser súbito. A nivel electrocardiográfico vamos a tener unas características muy específicas. Siguiente, por favor. Vamos a tener unas frecuencias cardíacas que suelen estar muy elevadas, de 240 a 340 latidos. El RR es regular usualmente, pero también podemos tener un flóter auricular con un RR irregular. Esto va a estar dado por la variabilidad entre entre las ondas P y el QRS que ya vamos a ver. Característicamente tenemos las ondas F, que son muy similares a la aleta de un tiburón, así lo describen en la literatura. Y muy importante, es algo que realmente no tenemos en la cabeza, es que se va a perder la línea isoeléctrica en el electrocardiograma. Ya vamos a ver un poco en las imágenes. Y podemos tener un flóter típico o atípico. Realmente el típico es el más frecuente y este puede ser, digamos que dependiendo de la morfología y la dirección en la que se den esas ondas F, podemos mirar si es horario o antihorario. Con esto me refiero, siguiente. Como vemos en esta imagen, aquí vemos el circuito de reentrada en la válvula en el istmo tricuspidio. Vemos que este va en dirección contraria a las manecillas del reloj, que es lo más frecuente que vamos a encontrar. Esto se traduce en el electrocardiograma con unas ondas F negativas en la cara inferior y unas positivas en B1. Si es antihorario, es decir, que el circuito va en sentido contrario, esto va a ser, digamos que al revés en el electrocardiograma. En cuanto a las causas, estas van a ser múltiples. Siguiente. Podemos tener alteraciones estructurales miocárdicas, alteraciones tiroideas, enfermedades como el SAOS, tromboembolismo pulmonar o perfectamente un paciente en el contexto de un posoperatorio. El tratamiento, siguiente, va a estar guiado. Principalmente vamos a ver que podemos utilizar las maniobras vagales, que ya vamos a ahondar un poco en esto, las cuales nos van a disminuir la frecuencia cardíaca, pero no nos van a revertir ese ritmo de flóter. Aquí digamos que hay que entrar a evaluar si el paciente se beneficia de controlar el ritmo dependiendo de la etiología que tenga y propiamente pues anticoagular al paciente por el riesgo tromboembólico que esta arritmia provee. Siguiente. Aquí vemos, como les comentaba, un flóter antihorario, que es un flóter típico, en el que vemos la morfología negativa en B1 de las ondas F y positiva en la cara inferior. Siguiente. Esto es lo que nos va a llegar. Vemos una taquicardia de complejo estrecho con un RR regular en este caso, y vemos, por ejemplo, en B2, esas ondas que si bien podrían a veces confundirse con otro tipo de taquicardias, aquí lo que quiero que vean es todas las derivaciones y vean cómo es la morfología de esas ondas asemejan a esas, digamos que aleta de tiburón. Siguiente. Aquí quiero que se fijen que esta es una taquicardia de complejo estrecho, pero tiene un RR regular. Pero aquí, y más aquí que en el anterior, la morfología de esas ondas F son muy claras. Y también vemos esa pérdida de la línea isoeléctrica. Aquí en el dedo largo pueden ver que esa línea isoeléctrica no está presente. Pero tenemos una conducción auriculoventricular variable. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, podemos tener 3 ondas F por un QRS, luego 2 y luego un QRS, que eso nos va a dar un ritmo irregular. Siguiente. Aquí, como les comentaba, este va a estar en un sentido horario que es mucho menos frecuente. Siguiente. Y aquí lo evidenciamos, como vemos unas ondas F positivas en B1 y en cara inferior las vemos negativas. Siguiente. Listo. Esta, que es una de las principales, tal vez la reina de las taquicardias supraventriculares, tenemos la taquicardia por reentrada del nódulo aurículo-ventricular. Es que a veces estos nombres pueden parecer un poco complejos, sobre todo las siglas, pero quiero que se lleven que a partir del nombre de la arritmia nos podemos hacer una idea del mecanismo fisiopatológico, de la morfología, y con eso podemos trasladarlo con mucha más facilidad al electrocardiograma. En cuanto a los mecanismos, como su nombre lo dice, va a ser una taquicardia mediada por un mecanismo de reentrada, y esto va a estar dado específicamente en el nodo AB. Es la más frecuente. Generalmente se asocia en pacientes jóvenes que no tienen una estructuralidad cardíaca y usualmente suele ser paroxística. En cuanto a sus características electrocardiográficas, específicamente vamos a tener unas frecuencias elevadas. Siguiente, por favor. De 150 a 250. Típicamente va a ser un RR regular y esto es muy importante. Digamos que es muy regular esta arritmia. QRS estrecho y típicamente
lo que quiere es hay unas ondas P ausentes. En algún momento esto puede, digamos que esto es lo más característico y nos puede hacer dudar, dado que si tenemos una taquicardia que va muy, muy rápido, puede ser que simplemente las ondas P no se vean por la rapidez, pero en esta característicamente van a estar ausentes. Y un rasgo específico va a haber una morfología de una pseudo R en B1 y puede darse una pseudo S en cara inferior, que ya vamos a ver específicamente qué es esto. Siguiente. Aquí vemos, para que se lleven esta imagen, cómo se ve ese mecanismo de reentrada dentro del nodo auriculoventricular. Siguiente. En cuanto a sus causas, como les decía, usualmente no tienen una etiología estructural o comorbilidades de base, y su tratamiento va a ser casi que el principal de estas taquicardias supraventriculares. Podemos iniciar, digamos, con un mecanismo de desenmascaramiento, es decir, tenemos, como les decía, unas taquicardias que van muy rápido y queremos mirar si a unas frecuencias más lentas la morfología del QRS y las ondas P son mucho más claras. Le podemos dar un beta bloqueador, disminuir esa frecuencia cardíaca y evaluar mucho mejor la morfología. En estas los pacientes no van a tener esa onda P, y la podemos revertir mediante maniobras vagales. Tenemos la maniobra de Valsalva modificada, que esta, pues digamos que es la que actualmente tiene más evidencia. Esto se vio por el River Trial, en el cual comparaba la maniobra vagal de Valsalva tradicional con la modificada. Esta tuvo pues un mejor rendimiento, hasta un 40%. En segunda línea tenemos la adenosina o el diltiazem, que pues digamos últimamente ha cogido más fuerza, sin embargo no está disponible en todos los centros, por ejemplo en Colombia también es difícil de conseguir. Siguiente. Aquí entonces tenemos la maniobra de Valsalva, aquí vemos la modificada en la que tenemos un paciente que está sentado, lo ponemos a generar exhalar de manera forzada hasta generar digamos que una presión de hasta 40 milímetros de mercurio. Solo lo podemos hacer perfectamente con una jeringa y pedimos que el paciente exhale de manera sostenida por 15 segundos. Posteriormente, ponemos al paciente de cúbito supino con las piernas elevadas a 45 grados por 15 segundos. Luego lo volvemos a sentar, evaluamos por 30 segundos y miramos si el paciente revierte o no. También tenemos esta a la derecha, una que puede ser realizada por el paciente y previamente y recientemente ha sido descrita. Le pedimos al paciente que esté sentado, que exhale de manera, digamos que sin forzar, o sea, sin generar una oclusión de su fosa nasal. Posteriormente le pedimos al paciente que inhale en contrarresistencia, tapando sus fosas nasales, y luego pues miramos si el paciente mejora o no. Siguiente. Aquí, como les decía, muy específico, vemos aquí el B1 en la flecha verde, vemos esa pseudo R en B1 y esa pseudo S en la cara inferior, que es muy sugestiva de una taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Adelante. Aquí pues claramente va a ser el electro que nos va a llegar. Vemos una taquicardia de complejo estrecho, regular. Vemos que no pareciera que hubiera ondas P realmente. Y cuando nos vamos a ver aquí el B1, como les pido que busquen, siguiente, vamos a ver específicamente que ahí se ve esa morfología de esa pseudo R, que es muy característica de este tipo de taquicardias. Siguiente. Ahora, dentro de los dilemas que podemos encontrar con esta que ya hemos mencionado, perfectamente podemos pensar que eso es un floater que va muy rápido y que esas ondas F pueden simplemente ser esas ondas T, y realmente no ser muy claro en si eso es un floater o es una taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Hay una regla que se llama la regla del Bick's Rule, siguiente, en la cual está la premisa de que dentro de dos QRS, es decir, dentro del intervalo RR, si vemos una onda P que está casi que en la mitad exacta de esos dos complejos QRS, usualmente o suponemos que hay una onda P metida dentro del QRS. Y con esto es mucho más indicativo y sugestivo de que tenemos es un flóter auricular. Siguiente. Adicionalmente, como les decía, lo más importante es que el flóter generalmente se pierde esa línea isoeléctrica y en la taquicardia supraventricular por reentrada nodal, el RR es muy regular. Por otro lado, tenemos la taquicardia sinusal versus la taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Aquí algo que podemos hacer es, digamos que la frecuencia puede variar en el paciente con una taquicardia sinusal conforme a la inspiración, a diferencia de la supraventricular, lo cual pues digamos que es muy indicativo y, y, nos sirve en este punto. Siguiente.
Listo, aquí quiero que vean el nombre. Este es muy similar al anterior, pero aquí no mencionan el nodo AB. Dicen taquicardia auriculoventricular por reentrada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mecanismo de reentrada, un circuito de reentrada, que va a estar dado por una vía accesoria que tiene el paciente, es decir, una vía distinta a ese sistema eléctrico propio del corazón, que me va a generar un mecanismo de reentrada en ese lado. Y esa parte, digamos que es externo al nódulo auriculoventricular. Esto, digamos que lo conocemos como unos fenómenos de reentrada, o perdón, de preexcitación. Dentro de estos, espero que hayamos escuchado el síndrome Wolff-Parkinson-White. Como su nombre lo dice, es un síndrome en el cual se caracteriza por tener una vía accesoria asociada a una taquiarritmia que se expresa en el paciente. Y la forma más común de encontrar este síndrome de Wolff-Parkinson-White es mediante esta taquicardia. Principalmente se va a dar en población pediátrica y población más joven. Siguiente. En cuanto a su característica electrocardiográfica, vamos a tener unas frecuencias que oscilan entre 200 a 300 latidos por minuto. Usualmente la onda P sí está presente, a diferencia de la anterior, pero usualmente está dentro del QRS, es decir, no se ve o es retrógrada. Con retrógrada me refiero a que la onda P sea posterior al QRS. Esto lo vamos a tener después y puede verse inclusive en una morfología negativa. El RR regular, y podemos tener dos tipos, la cual va a ser una ortodrómica o otra antidrómica. Un poco más fácil para llevarse, la ortodrómica es la misma anterógrada, es decir, que ahorita, bueno, si quieres, dale, siguiente. 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 Aquí vemos, muy claro, en la izquierda vamos a tener la ortodrómica o una taquicardia por reentrada que va a ser anterógrada. Es decir, vemos que aquí que el impulso primero se va a despolarizar la aurícula que el ventrículo y va en esa dirección. Si en la reentrada lo permite, como vemos aquí en la imagen de la derecha, vamos a ver esa vía accesoria. A diferencia de la antidrómica, que es menos frecuente, en esta se va a despolarizar mucho más el ventrículo conforme a la aurícula. Esto me va a cambiar la morfología y me va a generar que en la antidrómica, o propiamente dicha, la retrógrada, el QRS sea ancho por esa despolarización inicial del ventrículo. Pero también podemos tener un paciente en ritmo sinusal, en el cual este es el típico Wolff-Parkinson-White, el que tenemos un PR que es corto, un PR corto, y una onda delta que asemeja este QRS. Siguiente. Aquí vemos, y quiero que se den cuenta que esto puede parecer muy similar a la taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Aquí si bien se ve, pues no se ve muy bien que las ondas P estén presentes y probablemente estén metidas en el QRS, aquí vemos que no está la presencia de esa pseudo RMB1. Pero digamos que esto no está presente en todos los casos y puede ser tal vez difícil de interpretar. Siguiente. Aquí tenemos la antidrómica que les comentaba, que no va a andar mucho acá porque ya Nicolás lo va a hablar más adelante, pero es un principal diferencial de la taquicardia ventricular por la morfología que tiene. Siguiente. Siguiendo, tenemos la taquicardia auricular unifocal. Como su nombre lo indica, va a ser una taquicardia en la que se van a generar unos focos ectópicos, es decir, unos impulsos anormales distintos a los que ya tenemos en el nodo sinusal, y se van a estar dados en un único sitio a nivel de las aurículas. Eso es una taquicardia auricular unifocal. Esta en algún punto puede alcanzar el nodo auriculoventricular y generar ese impulso normal. Es cerca de un 10% de este tipo de taquicardias y suele también ser paroxística y se da, lo describen en ráfagas. Siguiente. Característicamente, bueno, como pueden ver, llévense esta morfología, el foco ectópico en el auricular que despolariza y genera ese automatismo. Siguiente. A nivel electrocardiográfico tenemos unas frecuencias cardíacas que oscilan de 150 a 250 latidos por minuto. Y aquí específicamente vamos a tener ondas P que son anormales, es decir, ondas P aberrantes que no son ondas P sinusales, pero esas ondas P van a ser las mismas, es decir, van a ser una onda P distinta, pero van a ser de la misma morfología en toda la derivación que estemos evaluando. Y van a preceder el QRS. Siguiente. En cuanto a sus causas, tenemos múltiples, tenemos los digitálicos, tenemos cicatrices isquémicas, estimulantes, congénitas o pacientes sin anormalidades estructurales. Y en cuanto a su tratamiento, siguiente, va a estar principal dado también muy similar a las taquicardias supraventriculares, es decir, maniobras vagales, si no funciona adenosina, o pues si tenemos
los cuales son antagonistas no dihidropiridínicos, como el diltiazem, por ejemplo. Y si no, pues la cardioversión eléctrica, que siempre hay que tenerla en mente. Siguiente. Aquí vemos esta taquicardia de complejo estrecho regular. Veamos aquí el D2 largo, específicamente, como ustedes pueden ver antes de ese QRS, se ven unas ondas P que están negativas. Eso pues claramente no es normal, pero como ven, esa onda se repite la misma morfología durante toda la derivación y durante las que podamos ver en el electrocardiograma. Siguiente. Ya pasando a las taquicardias con RR irregular y un QRS estrecho, tenemos que tener 3 en mente. La primera ya la mencionamos, que era ese flóter auricular con bloqueo AV variable. Tenemos también la taquicardia auricular multifocal. Como su nombre lo dice, es una taquicardia donde se van a generar unos focos ectópicos a nivel auricular, pero son varios. Este no es solo uno, sino que son varios. Su inicio es gradual, suele estar asociado a un mal pronóstico en el contexto de una enfermedad crítica aguda. En cuanto a sus características electrocardiográficas, claramente vamos a tener un RR que es irregular. Siguiente, por favor. Unas frecuencias que oscilan de 100 a 150. Aquí vemos en la imagen, como pueden ver, esos varios focos. Dale. Frecuencias de 100 a 150 y a diferencia de la unifocal, aquí vamos a tener ondas P aberrantes, pero estas van a ser varias morfologías. Al menos tenemos que tener 3 morfologías distintas de la onda P en la misma derivación, acompañado del QRS estrecho y el RR irregular. En cuanto a las causas, principalmente se asocia a enfermedades pulmonares e hipoxia, por lo cual su tratamiento va a ser el tratamiento pues, propiamente de su etiología, es decir, corregir la causa subyacente. Siguiente. Aquí podemos ver esa taquicardia, complejo estrecho, RR irregular, aquí lo vemos muy bien en el dedo largo. Y como pueden ver, dale siguiente, vemos esta onda P, que es totalmente aberrante, pareciera una onda P pulmonar. Siguiente. Vemos a onda P negativa, esa otra onda P distinta, negativa más pequeña, esta onda P positiva, pero que también es distinta. Esto es indicativo de una taquicardia auricular multifocal. Siguiente. Y la reina de todas, la fibrilación auricular. Aquí quiero hacer énfasis especial en esto, en algo muy específico, es que en cuanto a sus mecanismos, si bien conocemos que va a estar dado un foco ectópico que principalmente va a estar originado a nivel de las venas pulmonares, esto va a estar dado directamente, dale siguiente, dado que en las venas pulmonares, como vamos a tener un músculo liso asociado pues a esa vasculatura, distinto al músculo estriado, al músculo cardíaco, esto va a generar un tejido de transición que propicia esa formación de las arritmias. Usualmente, y quiero que esto es lo que se lleven de la FA en este abordaje, es que es secundaria a algo. La FA no suele ser primaria y no suele generar inestabilidad hemodinámica ella solita. Realmente hay algo detrás que la está desencadenando y la FA se manifiesta como un mecanismo compensatorio. A nivel electrocardiográfico tenemos característicamente la ausencia de las ondas P, el RR que es irregularmente irregular y una respuesta ventricular que puede ser controlada o rápida dependiendo de su frecuencia. Si es rápida es mayor a 100 latidos por minuto en este contexto. Y las ondas F, recordar que no son un criterio electrocardiográfico, o sea, no necesariamente tenemos que tenerlo para que eso sea una FA. Siguiente. Sus causas son múltiples y siempre hay que pensarlas y hay que buscarlas. Podemos tener un paciente con una cardiopatía isquémica, con una infección severa, un paciente en posoperatorio con un tromboembolismo pulmonar, con una disfunción de su patología tiroidea, un trastorno metabólico. Y su tratamiento va a estar dirigido primero a mirar la causa que lo está desencadenando, dale siguiente, evaluar si definitivamente el paciente no se le corrige la inestabilidad corrigiendo la causa, pues hay que claramente ir a cardiovertir. Pero el tratamiento es etiológico. Y pues la consideración, al igual que el flóter, de la anticoagulación y mirar si se beneficia pues, de un control del ritmo dependiendo del paciente. Siguiente. Aquí igual, como les decía, dado que es un mecanismo compensatorio, si por ejemplo tengo un paciente que está compensando un choque vasodilatado, por ejemplo, porque está en el contexto de un choque séptico, y le tumbamos esa frecuencia cardíaca quitándole esa arritmia, pues probablemente le vamos a también tumbar el gasto cardíaco y por ende tumbar esa demanda de oxígeno. Por lo cual siempre pues hay que tener eso en mente. Siguiente. Aquí vemos la típica fibrilación auricular, vemos un complejo RR, un complejo estrecho con RR
muy regular, no tiene ninguna asociación una con otra y tenemos una ausencia de onda P generalizada. Siguiente. Listo. ¿Cómo integramos todo esto en nuestro paciente? Tenemos un paciente que nos llega. Primero miramos, le tomamos un electrocardiograma, miramos estabilidad clínica, miramos si ese paciente tiene un complejo que es estrecho o no, asociado a su taquicardia. Si este complejo no es regular, nos vamos a los diferenciales, ya sea la FA, la taquicardia auricular multifocal o el flóter auricular con bloqueo variable, y en estos pues hay que tratar su causa subyacente. Si el paciente está estable, nos vamos a ir directamente a realizar las maniobras vagales. Las maniobras vagales principalmente nos van a servir en el contexto de las supraventriculares, dado que, como su nombre lo dice, van a afectar el sistema, van a activar el sistema parasimpático para disminuir la frecuencia cardíaca. Usualmente la inervación autonómica del corazón va a estar más dada a nivel auricular, por lo cual a nivel ventricular probablemente este tipo de maniobras no funcionen. Si el paciente está inestable, directamente vamos a pasar a realizar una cardioversión eléctrica. Podemos iniciar con de 50 a 100 joules en bifásico. Sin embargo, ha descrito también, podemos iniciar con el tope de los joules que nos dé nuestro dispositivo. Y recordar siempre que esto es una cardioversión, muy distinto a la desfibrilación. Posteriormente a eso, evaluamos el paciente y miramos etiología. Si no nos resuelve con las maniobras vagales, miramos a ver el ámbito farmacológico. Nos vamos con la primera opción, que es la adenosina. Aquí en este algoritmo nos hablan también del calcio antagonista no direopiridínico, es decir, el diltiazem, como les decía, no está en todos los centros y probablemente no lo tengamos si bien ha cogido mucha fuerza. Entonces nos vamos a ir con la adenosina. Vamos a aplicar la adenosina y miramos si el paciente termina o no su taquicardia. Si termina, la evaluamos y si no, consideramos la cardioversión eléctrica. Siguiente. Aquí les dejo esta tabla, que si llevan esto van a ser los dos medicamentos en el manejo de las supraventriculares que más vamos a tener y más nos van a servir, más vamos a usar. Tenemos la adenosina, su dosis inicial es de 6 miligramos, la vamos a dar intravenoso, la vamos casi que empujar con 20 cc de solución salina y vamos a pedirle al paciente que eleve el brazo, dado que su vida media es súper corta y digamos que queremos que actúe rápido. Si el paciente no responde, podemos darle una segunda dosis de 12 miligramos con la misma método de infusión. Si no responde a los 2 minutos, podemos darle una segunda dosis y ya, hasta ahí. En cuanto a los efectos adversos, considerar, y la más importante y la que más manifiestan, es una sensación de muerte inminente que refiere el paciente. Podemos tener algunas consideraciones los pacientes con vía aérea reactiva, por ejemplo. Y muy importante, no lo vamos a ver en pacientes que tengan una preexcitación, porque si inhibimos ese impulso del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, lo que vamos a hacer es que eso se vaya siempre por la vía accesoria, pues aumentando el riesgo de una taquicardia ventricular. Y como les decía, el beta bloqueador nos puede funcionar para desenmascarar y evaluar un poco mejor esas taquicardias supraventriculares. Siguiente. Dale, Nico. Bueno, digamos que esta parte que es para finalizar es como los casos más como raros o atípicos, porque no sé, todo lo que le acaba de decir Sergio es básicamente QRS estrecho supraventricular, QRS ancho ventricular, y uno se queda con eso, pero hay casos en donde el RR puede ser regular, el QRS está ancho, pero viene supraventricular. Y ese es el problema y hay que saber cómo reconocerlo. Entonces, primero, para abordar eso, hay que preguntarse por qué el QRS está ancho, si es que viene desde algo que está en la aurícula. Entonces, para explicar esto, hay tres formas principales. Algo está pasando que la activación ventricular está lenta, y si está lenta es porque se ensancha. Eso es básicamente porque se ve electrocardiográficamente así. Entonces, uno puede ser que no esté dentro del sistema cardionector normal y esté por fuera de este sistema, es decir, en otras células, en islas de cardiomiocitos, que tienen propiedades de conducciones diferentes y por lo tanto ese va a ser el principal mecanismo de la taquicardia ventricular. Algo que está por fuera de este sistema.
Puede haber una normalidad con el sistema His-Purkinje ya como tal, como lo mencionamos, que todas pasan por ahí, pero puede estar asociada a un bloqueo. Y por el bloqueo se ensancha el QRS, pero viene desde arriba. Lo que conocemos como taquicardia subventricular con aberrancia. Ese término de aberrancia significa básicamente está asociada a un bloqueo. Y por el bloqueo se ensancha. Y la última forma de que se puede producir que un QRS se ensanche y que venga desde la aurícula es que tenga una vía accesoria, que también ya la explicamos, es decir, una taquicardia subventricular, pero que el impulso venga desde el ventrículo hacia la aurícula por esta vía. Recuerden que las vías accesorias tienen propiedades electrofisiológicas diferentes al sistema cardionector normal. Las células se despolarizan muchísimo más rápido y esa es la razón de por qué la frecuencia cardíaca es tan alta. Entonces, si tenemos una vía anterograda, es decir, del ventrículo a la aurícula, por una vía accesoria, por fuera del sistema cardionector normal, puede llegarse a producir un QRS ancho. Esas son las principales tres razones que tenemos que tener en la cabeza cuando nos llega una taquicardia de complejo ancho, taquicardia regular de complejo ancho, que es básicamente lo que estamos viendo. Entonces, dentro de ese abordaje, lo primero que uno tiene que hacer es descartar que no sea una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque es la más común, básicamente. 80% de las arritmias, sobre todo de complejo ancho, regulares, y sobre todo en un paciente con antecedente de enfermedad cardíaca, el 80% son taquicardias ventriculares. Entonces, básicamente hay que comprobar que sea una taquicardia ventricular hasta que no se compruebe lo contrario. Hasta que no se demuestre lo contrario, perdón. ¿Por qué se produce? Básicamente porque lo que les decía, los pacientes usualmente tienen una enfermedad cardíaca de base, esto hace que quede una cicatriz, esta cicatriz genera unas islas de cardiomiocitos que son las que van a despolarizar y que resulta en una conducción muy, muy lenta o discontinua. Pero, como les decía, esto está por fuera del sistema cardionector, por lo tanto el QRS se va a ver ancho. Hay claramente otros casos que son los pacientes que no tienen un antecedente isquémico cardíaco, que ya la reentrada se va a producir en otra parte, cerca de los orificios valvulares o subepicárdicos, pero la más común y la que quiero que se queden es los pacientes con enfermedad cardíaca de base. Ahora, esta taquicardia ventricular se puede dividir en subtipos, claramente relacionado al mecanismo que tiene. La principal va a ser la mediada por esta cicatriz de cardiomiocitos. En pacientes con historia de enfermedad cardíaca estructural, que se hayan infartado, que tengan una falla sistólica, siempre pensar taquicardia ventricular si es que me llega un electro con un QRS ancho regular. Los otros tipos que no están relacionados con enfermedades cardíacas de base son las idiopáticas o las polimórficas catecolaminérgicas. Las idiopáticas claramente se van a dar en pacientes mucho más jóvenes durante el ejercicio, y va a ser una taquicardia que no se va a sostener sobre el tiempo, por lo tanto casi nunca van a necesitar tratamiento. No se tratan con antirrítmicos, simplemente se dejan con beta bloqueador oral y listo. Muy contrario a la taquicardia ventricular, claramente. Y la polimorfia catecolaminérgica ya es alguna variante mucho más rara, que también se da con el ejercicio y que se debe a canalopatías usualmente, es decir, problemas, mutaciones en los canales iónicos que ayudan a tener esta conducción eléctrica del corazón. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que les decía, siempre demostrar que es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque es la más común. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente fijándose en la morfología del QRS. ¿Y qué tantas P's hay? ¿Por qué tantos QRS hay? Siempre van a haber muchas más QRS que P's. ¿Ok? Y va a existir una disociación aurículo-ventricular, es decir, el aurícula va a ir por su lado y el ventrículo va a ir por su lado. Van a haber P's metidas y QRS metidos, y eso es muy característico de una taquicardia ventricular. Eso creo que se quieren por ahora. El tratamiento claramente no va a ser adenosina porque no necesitamos actuar sobre el nodo auriculoventricular, sino que tenemos que actuar sobre el ventrículo, entonces la adenosina no va a servir.
puede llegar a usarse, se puede llegar a considerar en el caso de que uno no está seguro y uno aplica adenosina y uno la puede confirmar, pero ojo porque hay un pequeño porcentaje de taquicardias ventriculares que revierten con adenosina, entonces no se puede excluir simplemente porque haya respondido o no haya respondido. Si está inestable, claramente lo principal va a ser cardiovertil. La dosis de joules que dice ACLS son 100 joules, pero uno puede meterle toda, dale con lo máximo que le dé. No hay un daño particular por meterle mucha electricidad a un paciente, sino que la cardioversión de hecho es algo muy efectivo. El 95% de los casos revierten. Entonces la terapia eléctrica siempre va a ser la mejor terapia y la más efectiva, pero no es la que vamos a usar si es que el paciente está estable y no lo requiere, porque claramente tenemos que sedar al paciente y es algo muy incómodo. Entonces, si está estable, tenemos que usar medicamentos. Siempre va a estar la disyuntiva entre amibarona o procainamida. Yo les dejo que en Colombia no hay procainamida, entonces siempre se va a manejar con una amibarona, pero en teoría la procainamida es mejor. Este Procamio Study lo demostró en pacientes con 10 miligramos kilo de procainamida y tiene menos incidencia de efectos cardíacos adversos. Eso se midió por muchas formas, por hipoperfusión, falla cardíaca, hipotensión severa, que la taquicardia se haya acelerado. Todas esas variables tienen mucha menos posibilidad de causarse con la procainamida que con la amidodarona. Y además tiene mayor tasa de conversión. Pero pues en Colombia no hay procainamida, entonces utilicen amidodarona. Acuérdense que la amidodarona también prolonga la repolarización, es antiadrenérgico y tiene efectos beta bloqueadores. Tiene una vida mucho más larga, puede causar flebitis si la pasan muy rápido, y puede llegar a causar vasodilatación e hipotensión si es que se da muy rápido, no específicamente por la característica de la amidodarona, sino por su excipiente. El excipiente es el polietilenglicol y el polietilenglicol puede llegar a causar vasodilatación, entonces no se asusten si es que el paciente se hipotensa mucho, o por lo menos ténganlo en cuenta. Y es más efectiva en taquicardias ventriculares polimórficas. Y sobre todo, algo muy importante, amidodarona sobre procainamida en pacientes con isquemia miocárdica. Y en pacientes con cardiodesfibrilador implantable. Esos son como los dos escenarios donde sí o sí tienen que dar amidodarona porque está demostrado que es mejor. Entonces, ¿cómo la distinguimos? ¿Qué es lo que está pasando? Y cómo la diferencio de algo que viene supraventricular. Lo primero que les dije fue la disociación auriculoventricular, es decir, el ventrículo va por su lado y el aurículo va por su lado. Esto es algo súper específico de taquicardia ventricular. Su ausencia claramente no lo va a descartar, pero si lo encuentran es muy probable que sea taquicardia ventricular. Y van a producir unos complejos de fusión, unos complejos de QRS de fusión, que ya vamos a ver cómo se ven en el electro, pero básicamente quiere decir que uno está pasando por el sistema de conducción normal y otro está pasando por cualquier otra parte del miocardio del ventrículo. Y eso va a causar un QRS muy discordante. Eso ya lo vamos a ver también. Siempre tener en cuenta los criterios de rama izquierda y de rama derecha en pacientes con taquicardia ventricular, que no se va a ver igual, es decir, van a ser unos bloqueos atípicos, porque la conducción electrofisiológica es diferente. Entonces, entendamos eso un poco más. Ya sabemos más bien cómo funciona, sabemos que el ventrículo izquierdo se despolariza primero que el ventrículo derecho. Entonces, el impulso básicamente va a ser ventrículo izquierdo, septum interventricular y ventrículo derecho. Si la rama derecha está bloqueada en un bloqueo de rama común, normal, pues el septum interventricular se va a despolarizar básicamente por la rama izquierda porque la rama derecha no funciona. Eso produce la morfología característica que todos conocemos como RSR. La R va a ser muy pequeña, claramente porque el voltaje no es lo suficiente, y la S va a ser muy profunda. Y en B6 vamos a tener la S profunda en B6. Esto va a ser en un momento normal de un bloqueo de rama. Ahora, ¿qué es lo que pasa en una taquicardia ventricular? No solamente se está despolarizando el ventrículo, sino que el aurículo también, y el vector desde el ventrículo izquierdo llega de una forma diferente a la derivación B1. Por lo tanto, la R va a llegar con mucho más, digamos que potencia, y por eso se pueden ver estos criterios. Una R monofásica, o puede llegar hasta generar una Q en B1,
Y algo muy característico, que si llegan a ver esta morfología de orejas de conejo que claramente conocemos como RR, si la primera R, es decir, esta primera R es más alta que la segunda R, es muy probable que sea taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque la despolarización es completamente diferente y llega diferente hacia la derivación B1. Y lo mismo pasa con la rama izquierda. La rama izquierda, si hay un bloqueo de rama izquierda, el ventrículo derecho se va a despolarizar primero, el septum interverticular, el vector va a ir hacia la izquierda, y eso va a producir la característica principal de bloqueo de rama izquierda que nosotros conocemos. Pero en una taquicardia ventricular, los criterios cambian. La R va a ser mucho más ancha, la S va a ser mucho más profunda, y va a ser una característica completamente atípica. Y así es como se puede diagnosticar simplemente por tener un bloqueo de rama. Otra cosa va a ser la duración del QRS, básicamente porque la taquicardia ventricular tiene una mayor duración. Y las QRS van a ser muy concordantes entre sí, es decir, todos van a ir hacia el mismo lado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero todos van a ir hacia el mismo lado. Y de hecho, si los QRS son positivos, probablemente el foco esté en el ventrículo izquierdo posterobasal. Y si los QRS son todos hacia negativos, probablemente sea el ventrículo izquierdo anteroapical. Esto es súper específico, pero claramente muy poco sensible, porque se presenta más o menos el 20% de los casos. El eje va a ser muy extremo, va a ser muy, muy extremo. ¿Por qué? Porque los vectores de la taquicardia ventricular generan un cambio muy drástico en toda esta despolarización. Contrario a la taquicardia supraventricular con aberrancia, que los vectores en general, en el total de los vectores, no genera un cambio muy significativo. En la taquicardia ventricular los ejes van a ser completamente extremos. Podemos tener un eje izquierdo con un bloqueo de rama derecha, es decir, algo completamente atípico, literalmente hacia los dos lados. Y por eso muchos algoritmos diagnósticos de taquicardia ventricular, como ya conocemos, como Brugada, Berkey, que ya vamos a hablar de eso, que realmente no sirven mucho, incluyen el eje derecho extremo como un criterio diagnóstico muy específico. Hay otras cosas más específicas que no quiero ahondar mucho en eso. Tiene que ver mucho como cómo se despolariza el ventrículo, la velocidad que despolariza el ventrículo. Porque si es que ese primero no está en este sistema cardioinductor, si está en cualquier otra parte del ventrículo, el QRS se va a demorar, el RS se va a demorar mucho más en ascender. Pero después el impulso pasa al sistema eléctrico y se pasa mucho más rápido. Entonces la bajada va a ser más rápida. Y lo último que pueden hacer es comparar con el electrocardiograma previo. Si el electrocardiograma previo tenía un bloqueo que tiene una morfología normal y en el de ahora tiene una morfología completamente atípica, es una taquicardia ventricular. Esto es lo que yo les decía de los algoritmos. Siempre nos enseñan algoritmo de Brugada para diferenciar taquicardias ventriculares, algoritmo de Berkey, pero no sé si lo han intentado hacer en su práctica clínica, pero es algo muy difícil de aplicar. Y realmente cuando uno lo está haciendo es súper difícil establecer la diferencia. Y la sensibilidad no es tan buena, más o menos del 70 al 75%. Entonces realmente no son muy útiles, se pueden claramente utilizar y claramente tienen que conocerlos, pero en la práctica, en urgencias, es mucho más fácil ir directo al QRS y a su morfología. Entonces eso es lo que le estaba diciendo. Disociación auriculoventricular, ya vemos las PES acá. Nunca confundir estas flechas rojas con PES, porque se puede estar metida en la onda D y no pueden deducir que eso es una P y deducir por lo tanto que está sinusal, porque la P se puede meter en las ondas T y puede cambiarles completamente el manejo, entonces no se confíen en eso. Siempre vean disociación auriculoventricular. Estos son los fusion beats, es decir, un impulso va por el sistema eléctrico normal y otro impulso va por el ventrículo, en los miocardios, que no están diseñados para eso, y por lo tanto, el QRS va a ser completamente más parecido a lo normal, que son los que están con esta letra F. Y eso es súper específico. Si ven que un QRS cambia su morfología completamente a lo que se venía viniendo anterior, es muy específico de taquicardia ventricular. No solamente, bueno, claramente tienen que evaluar muchas cosas. Esto es para mostrarles que el diagnóstico inicial de este electro fue una taquicardia asociada a un bloqueo de rama, que podemos ver el bloqueo acá en las derivaciones B1.
sobre todo en B6, y se diagnosticó con una taquicardia con bloqueo. Pero si uno va específicamente a B1, puede llegar a ver las PES, y a pesar de que el ritmo esté lento, de que tenga una morfología normal del bloqueo, si ustedes llegan a encontrar disociación auriculoventricular, eso predomina sobre una morfología típica de un bloqueo. Por lo tanto, siempre busquen PES en las QRS. Si los encuentran completamente disociados, es taquicardia ventricular. Ahora, la taquicardia ventricular polimórfica es algo más aparte. Todos conocemos la torcida de puntas, pero no sabemos dónde clasificarla, dónde entra esto. Claramente es algo completamente diferente y fisiopatológicamente también es diferente. Son múltiples focos ventriculares que producen un QRS que va a variar muchísimo. Lo importante es que van a ser partes de algo que se clasifica como intervalos de QT normal o intervalos de QT prolongado. De QT prolongado entramos a llamar algo que ya no es del propósito de la charla, pero son los síndromes de QT prolongado, que básicamente se deben a canulopatías, es decir, defectos de mutaciones de los canales iónicos de la conducción del corazón. Los del intervalo QT normal, básicamente las taquicardias ventriculares polimórficas con QT normal, son por isquemia miocárdica. Son las más comunes, se pueden llegar a producir por otro tipo de mutaciones también, como los receptores de ranitidina. Los receptores de ranitidina son receptores que sacan calcio al sistema conductor, y si están alterados, sacan mucho calcio y puede causar una arritmia. Y esta es la arritmia catecolinérgica que yo les mencionaba anteriormente, que es como el subtipo, que claramente es un poco más raro. Se puede producir por hipocalemia. El Brugada también puede producir esto, que ya conocemos el Brugada, que es algo diferente a lo que estamos hablando, pero tengan en cuenta que se clasifica de esa forma. Y los de QT prolongado, del síndrome de QT prolongado, puede ser congénitos adquiridos. Los congénitos usualmente son por mutaciones en canales iónicos, y los adquiridos pueden ser por antiarrítmicos, sobre todo quinidina y amiodarona, que son medicamentos que prolongan el QT, pero es raro que produzcan una torcida de puntas. Psicotrópicos como el haloperidol, los macrólidos, hipocalemia, hipomagnesemia, que usualmente están juntas. Básicamente eso. El tema es que la torcida de puntas, que es una variante de la taquicardia ventricular polimórfica, se puede presentar en tanto las congénitas como las adquiridas. Entonces, muy rápidamente, ¿qué es la torcida de puntas? Una prolongación de la repolarización de los miocitos por difusión de canales iónicos. Y eso es lo que quiero que se lleven. Las causas ya las vimos, pueden ser medicamentos. Todo lo que prolonga el QT puede llegar a producir una torcida de puntas. ¿Y cómo se va en el electro? En el electro, claramente, lo primero que vamos a ver va a ser una prolongación del QT, que como ya les mencioné. Hay un periodo dado por esta disfunción de los canales iónicos, la repolarización se prolonga, y se prolonga bastante, de hecho. Dado que la repolarización se prolonga mucho, pueden llegar a producirse despolarizaciones tempranas, ¿sí? Por este mecanismo de actividad gatillante que ya vimos al inicio, que produce una actividad de gatillo y puede producir despolarizaciones tempranas. Estas despolarizaciones tempranas pueden llevar, por lo mismo, a lo que conocemos como extracistos ventriculares. Básicamente, focos ectópicos en los ventrículos. Si ya se producen extracistos ventriculares, las extracistos ventriculares, según el grado de peligrosidad, se pueden clasificar de 1 a 5, según la clasificación de Lone, y el último grado, que es el más peligroso, se llama fenómeno de RNT. Eso es súper predictivo de que va a pasar una torcida de puntas. La torcida de puntas no va a llegar como la forma clásica que nos dice ATLS, sino que primero se va a prolongar el QT. Claramente en un paciente con canalopatía ya va a estar prolongado. Van a empezar a aparecer complejos ventriculares prematuros. Va a pasar algo que se llama bigeminismo, que cada 2 latidos se va a producir una extrasístole, y se empiezan a producir extrasístoles, fenómeno de RNT y torcida de puntas. Esa es como más o menos como la secuencia que va a suceder. Son muy rápidas, son muy rápidas, más de 220 latidos por minuto. Es lo más clásico que van a encontrar. Claramente el tratamiento siempre va a ser desfibrilar al paciente, no cardiovertir, desfibrilar. El paciente no tiene el sustento electrofisiológico para producir un pulso, entonces probablemente no encuentren el pulso, entonces hay que desfibrilar. Hay otras medidas que se pueden
usarse como el sulfato de magnesio, como un marcapasos transvenoso para mantener mantenerle bien toda la despolilización. En pacientes con síndrome de QT largo se puede llegar a utilizar beta-bloqueadores para bajar un poquito la frecuencia, pero lo principal va a ser desfibrilar, y en urgencia lo que tienen que hacer es desfibrilar. Entonces esto es lo que les mencionaba, fenómeno de RNT, claramente se precede de una... Perdón, esta diapositiva ahí primero. Esta primero porque esto es lo primero que sucede. Una extrasístole ventricular, ¿sí? Esto es una extrasístole ventricular con pausa compensatoria completa. ¿Por qué? Porque el RR que se produce antes de la extrasístole, si uno lo ve y lo multiplica por 2, se cumple exactamente el mismo intervalo 2 veces. O sea, el RR por 2 veces. Eso significa que es una pausa compensatoria completa. Y esto va a ser lo primero que va a suceder. Se van a empezar a ver extrasístoles ventriculares y después se va a ver lo que es el bigeminismo. El bigeminismo, cada 2 latidos va a haber una extrasístole ventricular. Cada 2 latidos, una extrasístole ventricular. Y de ahí llega esto, a un fenómeno de RNT, que no es tan fácil de verlo claramente, pero si ustedes ven extrasístoles ventriculares RNT, probablemente progrese a una torcida de puntas. Esto es un poco más específico, cómo se ve la T entre la R, y es lo que podemos ver en este electro, ¿sí? En la ligazón 2, que clásicamente va a gatillar una torcida de puntas. Diagnósticos diferenciales, rápidamente. ¿Qué puedo pensar si no es taquicardia ventricular? Sobre todo hipercalemia, intoxicación por bloqueador de canales de sodio, es decir, intoxicación por antidepresivos tricíclicos, o antiarrítmicos clase 1A o 1C. Que esté asociado a un bloqueo, ya vimos que también puede producir un QRS ancho. Eso básicamente, eso es lo que quiero que se queden. Entonces pueden llegar electros así, ¿sí? Ok, taquicardia, ok, que QRS ancho, pero, no, el paciente toma antidepresivos tricíclicos. Ustedes ven este electrocardiograma, desviación de 2, QRS ancho, una S positiva en ABR, y con ensanchamiento del QRS, intoxicación por bloqueadores de canales de sodio. No solamente tricíclicos, cocaína, propanolol, pero sobre todo tricíclicos, es lo que más a uno le enseñan. Hipercalemia. La hipercalemia no es igual a ondas T picudas. La hipercalemia, de hecho, hay algunos que la describen como la sífilis del electrocardiograma. Se puede presentar de muchas formas. Inicialmente va a ser ondas T picudas, pero después va a ser aplanamiento de las P's, prolongación del PR, un QRS ancho con bradicardia, como el que se ve acá. Claramente no está taquicárdico, pero es un QRS ancho. Después va a llegar un ritmo sinusoidal y la muerte. Entonces le puede llegar un paciente con hipercalemia así, o un paciente con hipercalemia así. Con estas ondas completamente T picudas, un QRS completamente ensanchado, ya casi llegando a ritmo sinusoidal. Si ustedes le llega un paciente con esto, tienen que empezar a tratar la hipercalemia severa de una vez, gluconato de calcio, solución polarizante, beta-2 agonistas en micronebulización, y empezar el manejo de hipercalemia de una vez. Entonces, otras cosas que también tenemos que tener en cuenta, aparte de la hipercalemia y los bloqueadores de canales de sodio, una taquicardia subventricular con aberrancia es del 15%, es decir, que exista, ya les dije, aberrancia es que exista una taquicardia supraventricular con un bloqueo. Siempre fijarse en el electrocardiograma de base, si es que el bloqueo de base es igual al que tiene ahora, probablemente no sea una taquicardia ventricular. Los pacientes con marcapasos, esto también es un tema completamente aparte, pero si puede llegar a producir una taquicardia de complejo ancho. Aquí solamente son 2 escenarios que quiero que se queden. El paciente tiene un marcapasos, pero sigue teniendo la taquicardia, entonces uno piensa, ok, el marcapasos está disfuncional, pero los marcapasos se programan más o menos para una frecuencia cardíaca de 175. Las taquicardias de complejo ancho van mucho más rápido, van casi a 200. Entonces no es que el marcapasos esté disfuncional, sino que no alcanza a coger el impulso. Entonces puede que llegue a desfibrilar y funcione y la taquicardia se termine efectivamente, y en ese caso, si es que se revierte simplemente por el cardiodefibrilador, nada, el tratamiento es prevenir la recurrencia, amiodarona, betabloqueador, sedación y listo. Pero si el cardiodefibrilador funciona, pero no se termina la fibrilación, hay que pensar en otras cosas. Quizá el paciente esté con hipercalemia, quizás esté con canales de sodio, con una falla cardíaca aguda, etc.
Y la última opción es que el mismo marcapaso, el mismo cardiodesfibrilador esté produciendo la taquicardia. Esto puede ser porque como va muy rápido y la señal se puede llegar a devolver hacia el ventrículo, y el marcapasos se empieza a generar él mismo el circuito de reentrada. Y eso es lo que se conoce como taquicardia mediada por marcapasos. Ahí lo que describen es utilizar un imán tipo, sí, como con dos polaridades. Ustedes acercan el imán al marcapasos y eso desactiva la función de desfibrilación, pero no de marcapasos, ¿sí? Entonces previene que el desfibrilador siga gatillando electricidad, pero sigue con su ritmo de base. Y lo último, una taquicardia subventricular con preexcitación, es decir, con una vía accesoria, como lo vimos desde el ventrículo a la aurícula, antidrómica o anterógrada, pero diferenciar esto es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil. Esto es un electro con un paciente con Wolff Parkinson White. Vemos que se ve muy clara la onda delta y el PR corto. Pero si ustedes le llegan esto, la tienen que leer como una taquicardia regular de complejo ancho. Si es que es antidrómica o si es que taquicardia ventricular, es muy difícil determinarla. Pero lo bueno es que el tratamiento no va a cambiar mucho. Y por último, cosas con QRS ancho que sean irregulares, básicamente una FA y una FA asociada a algo. Una FA asociada a una vía preexcitada o a un bloqueo. Entonces la FA, bueno, esto ya lo vimos básicamente. La vía accesoria ya les expliqué que tienen distintos tipos de mecanismos electrofisiológicos, funcionan diferente. Las causas de FA son muchísimas, no me voy a detener mucho en eso. Lo importante es que el ritmo es irregularmente irregular. Es decir, el ritmo ya de los RR son irregulares y los QRS también son irregulares. Es decir, son muy variantes o son aberrantes, ¿sí? Es decir, por una vía accesoria o un bloqueo. Y la FA ya con bloqueo de rama de base, el QRS no va a variar. El QRS no va a variar y la frecuencia no va a ser tan rápida. Entonces, y así lo pueden descartar mucho más fácil. Entonces, y así pueden decir si tiene una vía accesoria o no. Entonces, básicamente, esta mnemotecnia. Fast, broad y irregular. Va muy rápido, tiene un QRS ancho y es irregularmente irregular. El tratamiento va a ser sedar y cardiovertir, básicamente. Evitar carcinoantagonistas o beta-bloqueadores porque lo pueden llegar a fibrilación ventricular, evitar la adenosina, cardiovertir. Esto es lo que me refiero a irregularmente irregular. Es un ritmo que ya por sí en las RR son irregulares y los QRS varían muchísimo, muchísimo. Hay 5 que se repiten y después cambia la morfología, después cambia de nuevo. Esto es muy, muy clásico de una FA con preexcitada. Lo mismo también, QRS muy variables y con cambios de la morfología y de una forma irregular. Por último, por temas de tiempo no me voy a extender mucho en eso, cosas que llevarse desde emergencias de la fibrilación auricular. El control de frecuencia, no me voy a meter mucho en esto, las diferencias entre metoprolol y el diltiazem no son muchas, diltiazem no hay en Colombia, es decir, utilicen metoprolol. Es decir, utilicen beta bloqueadores. ¿Cuál es el único problema de los beta bloqueadores? Es que si el paciente se llega a hipotensar y yo lo revierto con glucagón, se pierden tanto el efecto cronotrópico negativo como el efecto beta bloqueador. Ese es el único problema y es lo que no pasa con el diltiazem. Pero utilicen metoprolol. Y lo otro importante es la educación al paciente. ¿Por qué? Porque este estudio que valoró los pacientes a 30 días de ser cardiovertidos o con un control de frecuencia, el 28% volvió a urgencias por problemas de la FA en un mes. En un mes. El 6.5% de esos 28% se tuvieron que cardiovertir de nuevo. Y el 6.2% se tuvo que quedar hospitalizado. Entonces, ¿de qué sirve si voy a cardiovertir todo el tiempo si el paciente me va a volver en un mes? Entonces, el mensaje ahí es que el paciente se tiene que educar que si tiene una FA y que se toma su betabloqueador juicioso y lo tiene con mucho orden, no tiene que ir a urgencias hasta que o esté muy, muy inestable, porque el tratamiento para una FA no es cardiovertir, no es electricidad. Eso como mensaje final.
esto es como un resumen de, de todo lo que se le acabo de mencionar. Pero no me voy a detener mucho en esto porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces, si quieres, terminemos con los casos clínicos y listo. Bueno. Bueno, rápidamente, quiero que la audiencia me ayude a resolver este caso. Tenemos un hombre de 60 años con palpitaciones que está diaforético y tiene piel moteada. Tiene una frecuencia cardíaca de 230 y una tensión de 118 sobre 65. Quisiera que alguno quiere responder qué haría, o si no pueden responder también por el chat, qué sería lo que haríamos en este caso. Bueno, yo sé que no todos se animan para opinar en estos espacios, pero entonces la primera pregunta, ¿no? Lo más importante cuando nos enfrentamos a una taquiarritmia es la estabilidad de mi paciente. Y la estabilidad de mi paciente significa perfusión. ¿Este paciente está perfundido o no? Entonces, claramente, cuando ya encontramos un paciente con una piel moteada, independientemente de la tensión arterial, es un paciente que está hipoperfundido. Por ende, está inestable y el tratamiento en este caso va a ser cardioversión eléctrica. ¿Listo? Sin importar qué tipo de taquiarritmia estamos enfrentando. Gracias, Laura. Dale, Nico. Sí, va a ser. Como, bueno, está, no, dale siguiente. Esta, pues, realmente ya es el paciente posterior a la cardioversión. Ya tenemos, pues, perfectamente un ritmo sinusal. Siguiente. Y este último caso, tenemos el mismo paciente de 60 años con este electrocardiograma. Vemos una taquicardia de complejo estrecho, regular. Solo tiene palpitaciones y al examen físico no evidenciamos signos de hipoperfusión. Los signos vitales son los mismos. Aquí vemos que esto lo va a resolver, pero para que miremos unas consideraciones. Dale, siguiente. Aquí, dado que el electro previo tiene unas frecuencias muy elevadas, si quieres, devuélvele un segundo. Como pueden ver, es casi hasta unos 200, 230 latidos por minuto. Como les decía inicialmente, podemos tener la duda si realmente hay una onda P o no. ¿Y qué es esto? O sea, si eso es un flutter, si eso es una taquicardia supraventricular por reentrada. Y algo que nos puede ayudar es darle un beta bloqueador al paciente, reducirle esa frecuencia cardíaca. Hacemos eso y nos encontramos con dos opciones, por ejemplo, en este paciente. Siguiente. Una, la de inicialmente, ya tenemos una frecuencia mucho menor, pero vemos estas morfologías que son, claramente eso es un flutter auricular. Esto nos cambia la conducta. Aquí vamos a tratar su causa, vamos a anticoagular al paciente y miramos si requiere una estrategia de control del ritmo. Pero por otro lado, tenemos este paciente en el que ya tenemos una frecuencia un poco menor, pero seguimos viendo que no hay ondas P. Esto es una taquicardia auriculoventricular por entrada nodal. En ese caso, pues sería el algoritmo que ya evaluamos, en el cual podemos realizar maniobras vagales y si no, ponerle adenosina al paciente y evaluar si revierte. Siguiente. Aquí entonces nos da, pues digamos que esta arritmia. Perdón, aquí le damos el beta bloqueador y aquí lo que podemos evaluar es que en B1, como les decía previamente, vemos esa pseudo R, esto es muy específico en la taquicardia supraventricular, y en este caso podemos, digamos que cardiovertirla con maniobras vagales. Siguiente. Ya este es el mismo paciente que fue cardiovertido y como vemos en B1 y en B2 ya desaparece esa pseudo R y tenemos un paciente en ritmo sinusal. Listo. Para llevar a casa, primero tener un orden muy esquemático en la cabeza para poder desenglosar todo este tipo de arritmias y poder tratar al paciente. Como decía Nicolás, la electricidad siempre es el mejor tratamiento y va a ser el más efectivo. Tenemos que hay que perderle el miedo al cardiovertir a los pacientes. Le podemos salvar la vida con esto. Evaluar siempre las causas reversibles, por ejemplo, en el caso de la FA, por ejemplo, y una arritmia puede ser un mecanismo compensatorio. Y por último, manténgalo simple si tiene la duda entre una taquicardia supraventricular aberrante o si no está seguro si eso realmente es una taquicardia ventricular, trátelo como una taquicardia ventricular, porque es lo más frecuente y probablemente es lo más grave.
Eso era lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Listo, perfecto. Yo creo que por términos de tiempo lo dejamos hasta ahí. Recuerden que la charla va a quedar grabada. Pues es que no creo que tengamos tiempo para resolver preguntas, pero si tienen alguna pregunta... no. Y si algo nos pueden escribir a nosotros, estamos en el grupo, si están en el chat del EMIC, pueden preguntarlos ahí y las resolvemos. Y nada, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos para la segunda charla de este bloque de sistema cardiovascular. Muchas gracias.